Bienvenidos nuevamente, jóvenes. Vamos a revisar ahora el tema de los diagramas de elementos mecánicos. Para poder abordarlo vamos a recapitular un poco sobre los ejercicios que ustedes acaban de hacer sobre el método de las secciones en armaduras. Como ustedes recordarán, al momento de nosotros practicar una sección imaginaria sobre el cuerpo rígido, lo que vamos a obtener son las fuerzas internas. En primera instancia, nada más por recapitular. Tenemos las fuerzas externas, que son las cargas aplicadas al cuerpo rígido. Recordemos que hay dos tipos de fuerzas externas: las cargas aplicadas y las reacciones que proporcionan los apoyos. Las fuerzas, en otras palabras, las fuerzas de restricción de la estructura. Aquí, de buenas a primeras, ustedes observan que las fuerzas internas son invisibles. Las fuerzas internas son transmitidas a través de los elementos que conforman el cuerpo rígido, en este caso la armadura. Nosotros sabemos de antemano que las fuerzas que transmiten los elementos son de fuerza axial. Bueno, nosotros estamos aplicando esta sección imaginaria y al momento de practicarla podemos dividir el cuerpo en dos cuerpos rígidos. Aquí lo estamos viendo, miren, como ustedes verán, al momento de practicar. Ahorita no se preocupen por las etiquetas que tengo en los elementos. Eso es lo de menos. Lo que pasa es que hice una copia para acá para ahorrarme un poco de tiempo en el dibujo. Pero bueno, miren, al momento de hacer esto podemos separar en dos cuerpos rígidos y tenemos estas fuerzas. La regla que tenemos cuando practicamos el método de las secciones en las armaduras es que a lo mucho podemos cortar 3 elementos. Sabemos como que cada elemento tiene es un elemento de fuerza axial, o sea que conocemos su dirección, pero no su magnitud. Cada uno de estos elementos nos va a proporcionar una incógnita. Recordemos que los cuerpos rígidos están regidos también por el mismo equilibrio que el cuerpo rígido completo. Tenemos el equilibrio que va a regir este cuerpo rígido, el cuerpo rígido de la izquierda, el cual va a establecer el equilibrio entre las fuerzas externas y las fuerzas internas. Y también tenemos el equilibrio del cuerpo rígido de la derecha. Tenemos exactamente la misma condición necesaria y suficiente de equilibrio. Entre fuerzas externas, las cargas aplicadas en este caso, las fuerzas externas y las fuerzas internas. Bueno, cuando nosotros practicamos este tipo de sección, pues nosotros, como habíamos comentado antes, solamente podemos cortar a lo mucho 3 elementos para obtener nada más 3 incógnitas, obedeciendo la limitación que nos dan las condiciones necesarias y suficientes de equilibrio. Ustedes recordarán en sus clases de ciencias básicas, propiamente en la clase de estática, de estática, que si nosotros tenemos un conjunto de fuerzas, o si seleccionamos nosotros un conjunto de fuerzas, ese conjunto de fuerzas se puede reducir en un sistema de fuerzas concentradas y un par, o sea, un momento concentrado. Entonces, si nosotros podemos sustituir este grupo de fuerzas, aunque son 3 ahorita, son 3 incógnitas, pero de todos modos, si a nosotros se nos antoja, podríamos representar este conjunto de fuerzas por un sistema de fuerzas par. Aquí lo tienen, miren. Tenemos el par, tenemos la resultante de las fuerzas horizontales y tenemos la resultante de las fuerzas verticales. Ahorita no se preocupen, oiga, pero ¿por qué lo puso para abajo? Bueno, como les comentaba. Entonces, este sistema de fuerzas se puede sustituir por un sistema de fuerza par. Tenemos las fuerzas concentradas, en este caso la tengo dividida en los componentes de la resultante de la fuerza concentrada y el par correspondiente. Del otro lado, tal como lo tenemos también en la figura que ustedes están viendo aquí arriba, abajo también tenemos el mismo detalle. Las fuerzas se transmiten del otro lado del cuerpo rígido iguales, pero en sentido contrario.
Pero como ven aquí, una parte importante es esta. Podemos hacer este truco matemático y de todas maneras este cuerpo rígido es isostático. O sea, en otras palabras, es estáticamente determinado. ¿Por qué? Porque podemos obtener estas tres incógnitas que ustedes ven aquí aplicando el mismo sistema de equilibrio. Eso es lo que pasó eso es lo que puede pasar, por ejemplo, con las armaduras. Pero nosotros ya sabemos que de manera práctica hacemos el corte y representamos elementos con las fuerzas axiales. Y claro, nada más lo único que no conocemos es la magnitud, pero sí la dirección. En este caso, como ustedes ven, estamos sacando la resultante de estas tres fuerzas. Los estamos estudiando por un sistema, por una fuerza resultante de la cual no sabemos ni la magnitud ni la dirección. Por eso lo estamos representando por estos dos componentes. Y un par. Porque si nosotros tomamos los momentos, por ejemplo, en la parte central del elemento 9, pues tendremos que sacar la suma de los momentos de la fuerza que está en el nudo, de las fuerzas que parte en el nudo 1 y en el nudo 5. La suma de fuerzas verticales, la resultante de las componentes de las fuerzas verticales, la resultante de las fuerzas horizontales. Y de esta manera nosotros podemos tener aquí ya las componentes, lo estamos definiendo los componentes. Más bien, corrijo, sí sabemos la dirección y la magnitud, pero digamos, porque sí, finalmente, sí sabemos las componentes, la magnitud de las componentes vertical y horizontal, porque nosotros de antemano ya sabríamos estas fuerzas. Bien, corregimos eso que dijimos anteriormente. Bien, entonces aquí estas fuerzas se transmiten del otro lado. Muy bien. Bien, esto es para analizar las fuerzas internas. Ya sabemos nosotros que podemos aplicar el método de los nudos o el método de las secciones para obtener las fuerzas en los elementos. Estuvo muy bien para las armaduras, para analizar las fuerzas internas que transmiten las zonas. Recuerden, las fuerzas axiales, los elementos de fuerza axial solamente trabajan de esa manera cumpliendo las dos condiciones básicas para armaduras: que las cargas estén aplicadas en los nudos de las armaduras y que los elementos sean rectos y esbeltos. Pueden estar o no articulados, pero en las armaduras con esas dos primeras condiciones es más que suficiente. Pero bueno, ya digamos, pero eso está muy bien en las armaduras. De hecho, pues este truco que nosotros estamos haciendo de intercambiar, o más bien de intercambiar este sistema de fuerzas por este sistema de fuerzas que es de fuerza y par, pues no es útil para las armaduras. Bueno, pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora si ahora tenemos una viga. Vamos a ponerla aquí. Tenemos nosotros aquí una viga. Una viga que tiene una carga uniformemente distribuida a lo largo de su claro, tiene una longitud L, lo que ustedes quieran. Ahí está, simplemente apoyada. Si nosotros realizamos nuevamente la sección como lo hicimos con la armadura, pues no vamos a poder identificar elementos. No vamos a poder identificar los mismos tres elementos que aparecen como sucedió aquí en esta arqueología de la armadura. Aquí, pues, aquí en la viga, si es de acero, si es de concreto o si es de madera, imagínense que es de madera, por ejemplo, pues nosotros tendríamos que cortar en forma imaginaria las fibras, todas las fibras que conforman la sección transversal. Y cada una de esas fibras va a estar, al igual que como pasaba con la armadura, pues cada una de esas fibras va a estar transmitiendo fuerzas, las fuerzas internas. Si nosotros analizamos de cerca aquí, pues vamos a tener una distribución parecida a la que ustedes ven acá. A ver, déjenme ver si lo puedo ampliar. Aquí lo vemos, ¿no? Yo creo que queda mejor así. Como verán, pues tenemos un montón de fuerzas. Tenemos cada una de estas fuerzas es lo que está transmitiendo cada una de las fibras de la sección transversal. Estamos haciendo la analogía como si fuera una viga de madera, pero también puede ser con una viga de concreto. Ustedes en sus próximas clases de mecánica de materiales, ustedes van a encontrar que van a ustedes analizar esta distribución de fuerzas. De igual manera, si nosotros practicamos el corte, nosotros vamos a dividir la viga en dos cuerpos rígidos, donde este cuerpo rígido va a estar en equilibrio con las fuerzas externas, las cuales son las cargas aplicadas y las reacciones, que no aparecen aquí.
Y lo mismo, este fue el cuerpo de la izquierda y el cuerpo de la derecha. Estas fuerzas van a pasar iguales pero en sentido contrario, exactamente de la misma manera como lo hicimos aquí. Imagínense que son las fibras. Las fuerzas están del otro lado iguales, pero en sentido contrario. Entonces, aquí arriba, en la viga, pues no teníamos tanto problema, porque nada más tenemos 3 incógnitas. No habría ningún problema, aplicamos el equilibrio y obtenemos eso. Pero aquí, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos cientos de incógnitas. Cientos de incógnitas. ¿Cuántas fibras puede haber en una sección transversal? Pues muchísimas, cientos, miles. Entonces tendremos miles de incógnitas. No podríamos aplicar nosotros las condiciones de equilibrio. Déjenme copiarlas para que ustedes las tengamos presentes. No podremos aplicar las condiciones de equilibrio. Dado que al cortar las fibras se tienen cientos de incógnitas, por las fuerzas que transmite cada fibra, no es posible aplicar la condición necesaria y suficiente de equilibrio. Entonces, no podemos aplicar, pero precisamente por eso les estoy comentando este truco que ustedes aprendieron en su clase de estática. Pueden reducir este sistema de fuerzas en un sistema de fuerza par, de modo tal que ahora la viga quedaría ahora de esta manera. Y la pregunta es, ¿cuántas incógnitas tenemos aquí? Pues tenemos 3. ¿Cuántas condiciones de equilibrio tenemos? 3. El problema se volvió isostático. Lo único que nosotros tenemos es la resultante de las fuerzas. Las fuerzas que ustedes ven aquí. La fuerza vertical y la fuerza horizontal. Aquí lo vamos a definir. Bueno, entonces como les decía, ya se volvió isostático el problema, ¿no? Entonces aquí, vamos a poner, pero al aplicar el truco matemático de reducción del sistema de fuerzas, de un sistema de fuerzas, a un sistema de fuerza par, se reducen las incógnitas de modo que ahora se tiene nuevamente tres incógnitas justo lo que se necesita para aplicar la condición necesaria y suficiente de equilibrio del cuerpo rígido. Al resolver el sistema de ecuaciones, se obtienen las incógnitas, las cuales
son fuerzas internas, son las resultantes. Son las resultantes de las fuerzas internas que son conocidas como elementos mecánicos. De hecho, miren, cuando ustedes hicieron el corte, ya sea el método de las secciones o bien también con el método de los nudos, también se obtenían elementos mecánicos. Los elementos mecánicos en la armadura se refieren a las fuerzas internas, a las fuerzas axiales, positivas y negativas. Recordemos, cuando nosotros planteamos las fuerzas para resolverlo con un sistema de ecuaciones, la convención era considerar esas fuerzas como atención, de modo tal que si al resolver esas fuerzas sale con un signo positivo, sabemos que el elemento estaba trabajando tal como nosotros lo supusimos, como elementos atención. Si salía con un signo negativo, salía también, entonces nosotros sabíamos que eso significaba que el elemento estaba trabajando a compresión. Y eso ocurre en todos los problemas de análisis estructural, inclusive en el software que nosotros utilizamos para el análisis estructural. Todos los elementos que aportan fuerza axial, ya sea de fuerza múltiple o fuerza simple, si nos obtenemos un signo negativo en esa fuerza axial, sabíamos nosotros de antemano que está trabajando a compresión. Y si es positivo, está trabajando a tensión. Bien, entonces regresando aquí, entonces son conocidos como elementos mecánicos. Bueno, aquí si ustedes dicen, esos elementos mecánicos, no nada más piensen que son las fuerzas que acabamos de obtener, sino también son las fuerzas que se obtienen en armadura, en los elementos de la armadura. Son los elementos mecánicos. Una forma de denominar las fuerzas internas es también asignándoles el nombre de elementos mecánicos. Muy bien, tenemos los elementos mecánicos son M, momento flexionante, vamos a poner cuyo efecto más bien es la de curvear la barra. Es el efecto, doblar, curvear la barra. Tenemos la fuerza normal o axial, la cual siempre se supone a tensión. ¿Sí lo ven? Obsérvenlo. La fuerza axial se está tomando, se sigue respetando a tensión, como si fueran los elementos de una armadura. ¿Estamos de acuerdo? Estamos trabajando a tensión. Bueno, estamos suponiendo que a tensión. Si sale negativo, entonces sucede que estamos trabajando a compresión. Esa es la fuerza, la cual siempre se supone a tensión. Cuyo signo nos indica si el miembro está trabajando a tensión o compresión. Vamos a ponerle tensión, vamos a ponerle positivo, ajá, y aquí vamos a ponerle negativo, ¿no? O compresión, perdón. Y también tenemos la B, que es fuerza cortante. Y aquí les aparece un ejemplo, ¿no? Es el efecto de cizalla, el efecto de fuerza cortante. Otra manera de verlo es como si ustedes estuvieran cortando un bonche de hojas, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues tienen que concentrar los dedos en un punto y luego hacer que una mano se vaya en una dirección y la otra mano en otra.
y de esa manera ustedes pueden cortar el bonche de hojas. Aquí tienen el efecto. Si no tenemos ejemplo del efecto de la fuerza cortante. Entonces, los miembros barra de fuerza múltiple no son otra cosa que los miembros que, aparte de transmitir fuerza axial, transmiten momento flexionante y fuerza cortante. Ya ves que se recuerdan que cuando estábamos hablando de esto, decíamos, todos los elementos barra que no son de fuerza axial son de fuerza múltiple. O sea, si no es negro es blanco, o si quieren verlo al revés. Entonces, los elementos de fuerza múltiple, aparte de transmitir fuerza axial, les había comentado en otra clase que transmiten otras fuerzas. Pues sí, esas otras fuerzas son el momento flexionante y fuerza cortante. No necesariamente los tres, pero sí más de una sola fuerza. Más aparte de la fuerza axial, transmiten esas fuerzas. Los elementos, ¿se acuerdan de los elementos de dos fuerzas que vimos, por ejemplo, en los bastidores? Unos que eran en forma como segmentos circulares o eran unas escuadras. Son elementos de fuerza múltiple porque, si ustedes se dan cuenta, no son rectos. ¿Estamos de acuerdo? Ya con eso ya no se puede clasificar como un elemento de fuerza axial. Sin embargo, su configuración geométrica hacía que pudiéramos nosotros inferir acerca de la dirección de la fuerza que transmitían. Por eso se llamaron elementos de de dos fuerzas. Pero en realidad, si ustedes hacen un corte en alguna parte de la escuadra o del semicírculo, de la forma que adopte ese elemento, van a encontrarse con un elemento de fuerza múltiple. ¿Estamos de acuerdo? Nada más que las últimas, lo que se transmite a través de los pernos, sí conocemos nosotros la dirección. Bueno, entonces aquí tenemos esta condición. Bueno, yo espero que haya quedado bien claro. Entonces, esto es como para redondear un poco más lo que ustedes estudiaron ya de Elvira Johnston. Estos son los elementos mecánicos. Vamos a hacer ahora, a continuación, un ejemplo para determinar los momentos, más bien las fuerzas que ocurren a cada punto en una viga. Bueno, antes de pasar al ejemplo, jóvenes, aquí ya les puse una ilustración del efecto de momento flexionante, cortante y momento flexionante. Y la fuerza axial, pues ya saben que es alargamiento y acortamiento. Bueno, entonces, como habíamos dicho, los miembros barra de fuerza múltiple no son otra cosa que los miembros que, aparte de transmitir fuerza axial, transmiten momento flexionante y fuerza cortante. Aquí tenemos un ejemplo. Dada la viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida, tal como lo están viendo aquí, calcule la magnitud de los elementos mecánicos en los nudos terminales y a cada metro de distancia. Entonces esto nos vamos a calcular aquí en este nudo, y vamos a calcularlo a cada metro aquí a lo largo del claro de la viga. Bueno, aquí tenemos la longitud y bueno, vamos a, primero que nada, como lo hicimos con las armaduras, primero hay que calcular las fuerzas de reacción. Bueno, vamos a poner calculando. Tenemos nuestras variables de inicialización de aquí del bloque de solución, que nosotros ya sabemos de siempre.
Y como verán, pues como sucede con la mayoría de las vigas y las traves, pues son elementos que están hechos para soportar cargas transversales. Aquí lo tenemos, son cargas gravitacionales y son cargas y se llaman cargas transversales porque son paralelas a al área transversal de la sección del miembro estructural. Entonces por eso se llaman cargas transversales. Las cargas transversales siempre producen cortantes y momentos flexionantes. En este caso, como tenemos una carga gravitacional, pues si nosotros realizamos la suma de fuerzas en X, vamos a encontrar que la reacción AX es trivial. Entonces no tiene caso que nosotros la calculemos, simplemente podemos poner que AX es igual a 0 y quitamos esta consideración de equilibrio, ¿no? Esta condición de equilibrio. Nada más es necesario tomar suma de momentos y suma de fuerza en Y. Bueno, sacamos la suma de momentos en el nudo A, en el apoyo A. Tenemos el momento de la carga gravitacional, de la carga distribuida. Bien, aquí hice una pequeña modificación en el diagrama cuerpo libre que ustedes ven acá arriba. Aquí estoy poniendo estoy colocando la fuerza resultante de la carga uniformemente distribuida. Como verán, pues la fuerza resultante es W por la longitud. Ese no tenemos la resultante. Y como nosotros recordaremos, esta fuerza está aplicada en el centro de gravedad de esta carga. Recordemos, es como si fuera una rebanada. Tenemos una carga que es de densidad uniforme. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el centroide y el centro de gravedad coinciden. Nosotros sabemos que el centroide está a L entre 2 de la carga distribuida, que es un rectángulo, tal como lo estamos observando aquí. Bueno, entonces vamos a poner el momento. Tenemos menos W por L y vamos a multiplicarlo por L entre 2. De hecho, esta expresión, cuando tenemos cargas uniformemente distribuidas y que están comenzando en punto donde nosotros estamos aplicando el momento, pues esto prácticamente es igual a 1/2 por W por L al cuadrado, tal como lo están viendo ahí. Entonces, en adelante vamos a nosotros a utilizar mejor este término. Nada más ustedes quiero que sepan de dónde sale. 1/2 de W por L al cuadrado. Obviamente negativo, ¿no? Factor negativo aquí. Entonces esto lo podemos sustituir aquí arriba para hacerlo de una manera práctica. Entonces ya saben de dónde sale este término. Si quieren vamos a ponerlo por acá arriba. Si quieren, aquí ya se lo ilustré, ¿no? O sea, el momento que causa la fuerza resultante de la carga distribuida, pues esta es esta expresión que ustedes ven aquí. ¿De dónde sale? Un menos 1/2 de W por L al cuadrado. Y es por eso que nosotros lo estamos insertando aquí en nuestra ecuación de momento. Seguimos. Y ya no tenemos ninguna otra fuerza. Esto es igual a 0. De hecho, las reacciones las podemos poner por simple inspección. Ahorita vamos a ver por qué. Mejor vamos a hacerlo ahorita por las pedritas. Vamos a hacerlo en forma detallada como lo estamos haciendo aquí. Entonces tenemos Y menos W procedemos a resolver el sistema de ecuaciones. Listo, miren. Verán que las dos reacciones dieron lo mismo. Esto sucede porque la carga es simétrica.
Entonces la carga se reparte mitad y mitad para los lados. Tenemos que era 3 por 5, 15. Y la mitad serían 7.5 y 7.5. Y esto lo podemos obtener, lo podemos haber obtenido por simple inspección. Sin embargo, aquí lo estamos haciendo por planteando el sistema de ecuaciones normal, ¿no? Se puede obtener por simple inspección, observando que la carga es simétrica. Entonces, si hubiéramos tenido una carga puntual también, la carga puntual se reparte, y si esa carga está repartida, más bien, está aplicada en el centro de la viga, se va a repartir mitad y mitad. Si la carga puntual está digamos, sesgada hacia un lado, pues se va a repartir un porcentaje mayor aquí y un porcentaje menor acá. Bien, seguimos. Entonces tenemos calculando los elementos mecánicos. Los elementos mecánicos. Vamos a sacar nuestro diagrama de cuerpo libre. Bien, aquí como verán, estoy insertando el diagrama de cuerpo libre. Estoy trazando la sección. Quedamos que en los momentos los vamos a ir calculando a cada metro. Vamos a empezar desde cuando la distancia es 0 y hasta cuando la distancia es igual a L, ¿no? Aquí lo estoy denominando con el valor de X. Es decir, cuando X igual a 0, cuando X igual a 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4, 5 y hasta 5 metros. Vamos a sacar unos puntos. Entonces comenzamos con la sección 1. X es igual a 0, ¿no? Estamos insertando aquí. Este es el diagrama de cuerpo libre, como ustedes verán. Pues ahí tenemos tenemos una porción de la carga distribuida que está llegando ahí al apoyo. Vamos a plantear las condiciones de equilibrio. Como tenemos las mismas condiciones que la viga en general, nada más en el caso de las vigas, nada más es necesario sacar la suma de los momentos y la suma de fuerza en Y. Recordemos que la suma de fuerza en X no tenemos por el momento fuerzas horizontales. Eso va a ocurrir, por ejemplo, cuando vemos marcos. Pero más adelante, eso ya será tema de otro examen, del tercer parcial. Bien, entonces, aquí tenemos esto. Y lo que vamos a obtener es lo que suma el momento. Puse aquí mis variables de iniciación. Recuerden que esto es para el bloque de solución. Vamos a abrir aquí uno. Y vamos a poner que pues la suma de momentos son 0. ¿Están de acuerdo conmigo? A ver, estoy sacando esos momentos aquí. Y estas fuerzas, el cortante solo lo estoy poniendo aquí un poquito separado para que ustedes observen que coincide mejor. Déjenme corregirlo mejor. Listo, ya lo corregí, miren. Estamos en este punto. El cortante, si lo ven aquí apenas se ve la flechita, pero está pasando por el nudo donde estamos sacando la suma de momentos. La fuerza AY, que es la reacción, también pasa por lo mismo, no nos produce ningún momento. Entonces, por lo tanto, por simple inspección, el momento va a ser igual a 0 por unidad de metro. No hay nada, no hay momento, no hay nada más que nos produzca momento. La única incógnita está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Recordemos, si hacemos nosotros el corte como lo realizamos acá, vamos a tener 3 incógnitas: el momento, la normal y el cortante. En este caso, la normal, en el caso de las vigas, esta es trivial. Lo que nada más estamos planteando estas dos condiciones de equilibrio, suma de momento, suma de fuerza en Y. Por lo tanto, vamos a tener a lo mucho 2 incógnitas en las vigas. Bien, seguimos. Entonces sabemos que la suma de los momentos es 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza que produzca momento. Nadie produce brazos de palanca. Las fuerzas son concurrentes y la única fuerza es el momento flexionante que está actuando en el punto, pero sabemos que no se le suma absolutamente nada, entonces el momento es 0. Vamos a irnos con la suma de fuerza en Y. Entonces, tenemos AY
positivo, como lo supusimos, aunque sí da para arriba, tenemos menos B. Y ya no hay ninguna otra fuerza, ¿verdad? Tenemos AY y la B aquí está un poquito batida ahí, pero se alcanza a ver. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, vamos a poner una flechita. Entonces, el cortante es igual a menos AY. Perdón, es negativo, ¿verdad? Perdón, vamos a corregirlo. Entonces el cortante es igual a Y. Y esta es una condición que hay que observar en las vigas. Cuando tenemos apoyos fijos articulados o tenemos los apoyos, el cortante siempre va a iniciar con el valor de la reacción. ¿Sí estamos de acuerdo? Que es 7.5 toneladas. El cortante va a iniciar, el momento es 0. Ahora, hay que observar por qué. Ya sabemos por qué, porque todas las fuerzas todas las fuerzas que son concurrentes aquí en el nudo nos produjeron un momento igual a 0. Pero también esto obedece a una condición especial que tienen los apoyos, fijos articulados. Fíjese en la palabra articulado. Articulado quiere decir que permite el giro, permite el momento. Permite, perdón, el giro. Entonces no hay nada que se resista al momento. No es lo mismo que un empotramiento. Un empotramiento, si aquí hubiéramos tenido un empotramiento, tendríamos entre las reacciones, tendríamos el momento de reacción. Entonces el momento aquí no sería 0. Nosotros previamente conoceríamos por el equilibrio externo, conoceríamos la fuerza de reacción de momento de empotramiento, y el momento friccionante sería exactamente igual al momento de reacción. Tendremos algo parecido como lo que sucedió con el cortante. Bien, vamos a pasar a la siguiente sección. Bien, aquí tenemos cuando la sección es igual a 1 metro. Vamos a poner el diagrama. Bueno, aquí tenemos el momento. Bueno, tenemos el diagrama del cuerpo libre. Y estamos cortando a una distancia x igual a 1 metro. Este es el diagrama del cuerpo libre, como ustedes verán. Hacemos la sección. Aquí no lo hicimos acá arriba por falta de espacio, pero yo creo que es más demostrativo si lo hacemos aquí de esta manera. Tenemos un diagrama del cuerpo libre, tenemos un cuerpo rígido del lado izquierdo y tenemos otro cuerpo rígido del lado derecho. La suposición de los elementos mecánicos, bueno, aquí como vimos, si se darán cuenta, el cortante lo estamos suponiendo hacia abajo. Pudimos haberlo supuesto hacia arriba, no hay ningún problema. De todos modos, el signo negativo nos iba a avisar. Pero, como veremos más adelante, conviene suponerlo hacia abajo. Aquí tengo un error. Perdón, ya lo corregí. Las fuerzas que nosotros estamos suponiendo aquí, que la suposición es completamente arbitraria, del otro lado la vamos a hacer igual, pero en sentido contrario. Sin embargo, aquí es conveniente poner el momento flexionante en sentido antihorario para denominarlo como que es positivo. La fuerza normal como tensión y el cortante hacia abajo. Vamos a ver por qué es hacia abajo. Vuelvo, insisto en esto, ¿no? Podemos haberlo supuesto hacia arriba, no hay ningún problema. De hecho, la convención gringa hace que esto indica que los cortantes ellos lo suponen hacia arriba. Pero vamos a ver más adelante por qué conviene hacia abajo. Ahora, observen otra cosa. Esta suposición que estamos haciendo es cuando estamos haciendo el análisis de izquierda a derecha. Si podemos hacer el análisis al revés, podemos hacer el análisis de derecha a izquierda, pero debemos tener cuidado con plantear la suposición de los elementos mecánicos contrarias a la que nosotros tenemos en el cuerpo de la izquierda. Los valores de los elementos mecánicos, ya sea planteando un análisis de izquierda a derecha o viceversa,
tienen que salir con los valores exactamente iguales, ni siquiera pueden variar en signo. Si quieren vamos a ponerle análisis de izquierda a derecha. Y aquí vamos a poner análisis de derecha a izquierda. A izquierda, ¿no? Cualquier de los análisis es correcto. Generalmente nosotros hacemos el análisis de izquierda a derecha, esta parte, que es el diagrama del cuerpo libre que estoy plantando aquí abajo. Ahorita estamos viendo esto de manera muy pausada, jóvenes, para que esto se comprenda perfectamente bien. Entonces, nosotros vamos a hacer el análisis de izquierda a derecha cuando sea posible. Cuando hay veces que es conveniente hacer un análisis al revés, son pocos los análisis que se hacen de esa manera, pero vamos a ver esos trucos más adelante cuando veamos marcos. Ahí conviene a veces hacer el análisis contrario. Bien, entonces, tenemos cuando x es igual a 1 metro. Bueno, planteamos nuestra condición de equilibrio. Parece esto tardado, pero no lo es, jóvenes, es muy rápido. Nada más ahorita lo estamos haciendo muy pausadamente para que se comprenda perfectamente bien. Entonces, planteamos aquí nuestra condición de equilibrio. Suma de momentos. Bueno, aquí nosotros vamos a sacar la suma de momentos en el punto que más nos convenga. Antes lo habíamos sacado en la suma de momentos en A para cancelar el mayor número de incógnitas. En este cuerpo rígido vamos a hacer lo mismo. Podemos sacar la suma de momentos donde ustedes quieran, pero hay que sacarlo en el punto donde tengamos el mayor número de incógnitas. ¿Y dónde creen que tengamos el mayor número de incógnitas? Pues precisamente en la sección, en el corte. Tenemos el cortante, la normal y el momento. Ustedes saben, pero la normal es 0. No siempre va a ser 0. Ahorita en estos casos de las vigas, sí. Pero vamos a sacar la suma de momentos aquí. Entonces tenemos menos AY por 1 metro, ¿no? ¿Sí? Es el brazo de palanca, 1 metro. Y aquí nosotros, bueno, aquí he mejorado un poquito el diagrama de cuerpo libre. Necesitamos la resultante de esta porción de la carga distribuida. Entonces tenemos la fuerza Y y tenemos más W por 1 metro, que fue W por X, ¿no? ¿Cuánto vale X? Pues 1 metro. Y luego por el brazo de palanca, que sería 1 medio. 1 metro entre 1. Aquí estamos. 1 metro. Y me falta otra fuerza. Más el momento flexionante, el momento M, el momento flexionante. Y esto va a ser igual a 0. Despejando, obtenemos este valor a 1 metro. Ahora miren, cuando X era igual a 0, vamos a ver, M salió 0 tonelada metro. Cuando X es la sección 2, perdón, vamos a llamarlo sección 2. Vamos a llamarlo sección 2. Cuando X es igual a 1 metro, lanzamos el corte, despejamos el momento M y dice que el momento debe valer 6 toneladas metro para que haya equilibrio entre las fuerzas externas y las fuerzas internas. La fuerza interna debe valer el momento flexionante, o la fuerza interna, debe valer 6 toneladas metro para equilibrar la tendencia al giro que va a tener este cuerpo rígido, debido a las cargas externas. Tenemos la porción de carga distribuida y tenemos las reacciones, ¿no? Que no han cambiado, siguen siendo 7.5 toneladas. Bien, vamos a ver otro. Vamos a calcular la fuerza cortante, la suma de fuerza en Y. Tenemos AY menos W por 1 metro. Ajá. ¿Sí? Es la fuerza que va hacia abajo.
y menos el cortante. Menos el cortante, que no lo conocemos. Entonces B y sabemos que el cortante va a tener ahora este valor. Entonces, este conjunto, ya sabemos que la normal por simple inspección, por simple, en las vigas que soportan exclusivamente cargas gravitacionales, vamos a poner transversales, la fuerza axial N es trivial, E igual a 0. Entonces no tiene caso que ni siquiera la mencionemos y la pongamos aquí en las ecuaciones, ¿no? Lo ponemos ahí lo colocamos, lo pusimos como una nota. Vamos a pasarnos a la siguiente sección. Bueno, aquí ya tenemos la sección 3, cuando X es igual a 2 metros. Recordemos que estamos a metro por metro, ¿no? Y como verán, el corte sería exactamente el mismo. O sea, tendremos exactamente el mismo diagrama de cuerpo libre. Nada más que aquí, que X sería igual a 2 metros. Sería igual a 2 metros. Entonces, plantamos otra vez. Si observan, sería exactamente la misma condición, las mismas condiciones de equilibrio, o sea, hacemos las mismas operaciones. Nada más que tenemos que cambiar a 2 metros. Y vean cómo viene variando la fuerza, las fuerzas internas, ¿no? los elementos mecánicos. Cambió de 6 toneladas a 9 toneladas y decreció, ¿no? De 4.5. Primero inició con el valor máximo que tenía 7.5, que fue igual a la reacción, ¿no? Después bajó a 4.5 y luego a 1.5. Pero no sabemos la tendencia. Vamos a tratar de graficarlo a ver qué sale. Lo mismo vamos a hacer con la sección 4. Vamos a ver. Sección 4, pues copiamos. ¿Están de acuerdo conmigo que es exactamente el mismo diagrama? Estamos haciendo el corte en alguna parte del cuerpo, de la viga, ¿no? Y vamos a tener siempre los mismos elementos. Vamos a tener exactamente los mismos elementos en el diagrama de cuerpo libre. Las reacciones que quedaron en el extremo izquierdo, que son las de los apoyos, la carga uniformemente distribuida. ¿Estamos de acuerdo? En este caso no, como ven ustedes bien, la carga distribuida no varía en todo lo largo, sigue siendo exactamente la misma. ¿Estamos de acuerdo? Ese es algo importante que hay que notar. Que si no tenemos cambio en las cargas, pues vamos a tener el mismo diagrama de cuerpo libre, ¿lo ven? Vamos a tener, aunque bueno, podríamos haberlo puesto un poquito más alargado, pero no tiene caso. Es un croquis, es un diagrama de cuerpo libre, es representativo, y lo único que estamos representando ahí son los elementos que se están incluyendo en este diagrama de cuerpo libre. Lo que hacemos es cambiar a la sección 4, son 3 metros, y lo que hacemos es cambiar, ya sea lo que están pensando, ¿por qué en lugar de 2 metros, por qué no estar cambiando, ponemos el valor de X? Nos volvió a dar 9 toneladas metro, como que no hubo una variación. Pero el cortante, miren, cambió a negativo. O sea, cambió de sentido. En lugar de ir para abajo, va a ir para arriba. Miren el cortante. Ese es el ejemplo que yo les puse de cortante. Este es el valor que tenemos del lado izquierdo y es el valor que tenemos del lado derecho. Si hay un cortante negativo, pues automáticamente estas fuerzas cambian de sentido, como ocurre acá, ¿no? Miren,
Aquí las tenemos en un sentido, aquí las tenemos en otro sentido. Y bueno, vamos a seguir rápidamente, ¿no? Vamos a irnos más rápido. Tenemos el siguiente, la sección 5, cuando x es igual a 4 metros. Y sustituimos 4 metros, 4 metros, 4 metros, 4 metros, y ya empezamos a tener otro juego de fuerzas. Vamos a graficarlo un poquito más adelante. Es más, déjenme poner un subíndice, ¿no? Para que podamos graficarlo. Bueno, seguimos. Vamos con la sección 7. Cuando llegamos al otro extremo, ¿no? Cuando x es igual a 5 metros. Vamos a cambiar 5. Vamos a cambiar 5. Ahorita no se preocupen porque no saben los valores. Los vamos a hacer. Ahorita los vamos a divisar. Los vamos a poder apreciar con la gráfica, ¿no? Vamos a poner la gráfica. Y bueno, miren, aquí ya me apareció el momento. Hemos graficado todos los puntos. Vamos a hacer un trace para que ustedes observen. En este punto es 0. En este punto son 6 toneladas metro. Luego llegamos a 9. Luego se estabilizó en 9. Luego volvió a bajar a 6. Y finalmente llegamos a 0. Nuevamente a 0. Aquí lo que cabe observar es que, bueno, en todo momento tuvimos exactamente el mismo diagrama de momentos. No tuvimos un cambio en las fuerzas. Las fuerzas no cambiaron. Ustedes dirán, bueno, cambiaron por la distancia, digamos, cambiaron por la resultante de la porción de carga distribuida que nosotros estábamos seccionando. Sí, definitivamente, pero los elementos son los mismos. Los elementos son los mismos. Vamos a ver qué pasa con el cortante. Vamos a utilizar esta misma gráfica y lo que vamos a construir es el cortante. Y aquí vamos a ponerlo con otro color. Ustedes verán que el cortante tiene, aquí estamos observando que al momento tiene una curva, está en un comportamiento, tiene un comportamiento cuadrático. Y aquí nosotros sabemos que el cortante tiene un comportamiento lineal. Vamos a tratar de simplificar el problema. Como verán, pues aquí el método que nosotros aplicamos es aplicar el equilibrio en cada cuerpo rígido fue correcto. Es correcto, es completamente correcto. Pero tuvimos que hacer una evaluación dando valores discretos al valor de x.